Es curioso, porque cuando yo recién llegué a Sonora, a Sonora no, a Hermosillo, yo vivía en esa época en Obregón, se decía que en Sonora se daban los poetas, no los narradores. Había mucho poeta, había mucho eh, muchos encuentros de literatura donde se leía poesía, había unas lecturas que organizaba, te estoy hablando, yo llegué en el 89, ¿no? Alonso Vidal organizaba unas lecturas que hacía ahí en Cultura por la Cerdán, y luego era como destapaba nuevos valores, ¿no? O sea, si ya él te invitaba a esas lecturas, era que ya, ¿no? Ya te estaba dando foco. Era como una dinámica muy curiosa y casi no había narrativa. No era la gente que estaba produciendo en esa época, pues ahorita mencionaste a Gerardo Cornejo, Armida de la Vara, o sea, sí para atrás había como narradores, pero en ese momento quienes estábamos produciendo era poesía, ¿no? De eh, y en cierta forma ese fue el pretexto, fue uno de los racionales cuando salió la convocatoria de la novela, ¿no? De la novela sonorense, que era muy rimbombante al principio. La primera vez que salió era algo así como el premio a la gran novela sonorense. O sea, venía gran, que eso fue muy polémico, me acuerdo, en su momento. Pero lo que querían era justo incentivar otro género y creo que funcionó. Creo que funcionó porque sí, al principio había veces que fue nada más 2 novelas, creo que el primer año, creo que nada más hubo 2 novelas que concursaron. Y al momento de dar el premio dijeron, vamos a premiar a la menos peor, al momento de dar el premio, eso dijeron. Y 2, no queremos declararlo desierto porque es el inicio de una convocatoria que pensamos que va a tener fuerza, bla, 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 ¿no? Y entonces cada vez se fue engrosando más, ¿no? Luego hay otras cosas, no solamente, eh, yo sé que hay gente que se adjudica gracias a eso ahora hay novelistas. No, no fue tan así, lo que pasa es que no es el único factor, o sea, también sucedió que empezó a darse todo el fenómeno, boom que hubo literario en Tijuana. ¿No? Hubo allí escritores que empezaron a hacerla a nivel nacional, porque en ese momento estaba como muy segmentado, o sea, era la Ciudad de México y el interior, pues ahí nos quedábamos, ¿no? Justo ahorita lo que decías, había, los temas eran muy regionales, muy costumbristas, muy de color, muy locales, incluso los escritores hablando de ellos mismos, ¿no? De los 5 que iban a la misma cantina, pues esos eran los personajes. Eh, pero cuando empieza a fortalecerse todo el núcleo Tijuana, todo el movimiento de Tijuana, nos arrastra de alguna manera, porque había mucha relación entre ellos y nosotros, porque era la literatura del norte, ¿no? También fue una forma de ver que desde otro lugar que no fuera el centro podía ser visible tu literatura. Entonces habla ese lenguaje, ese mundo local, regional, también podía tener una voz dentro de las voces literarias o dentro de la conversación o ¿no? de la propuesta literaria. Creo que eso nos jaló también.